8:30 de la mañana, a esta hora tomamos contacto con José Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Como se sabe, el presidente Martín Vizcarra hace unos días convocó mediante decreto supremo las próximas elecciones generales para presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes del Parlamento andino para el domingo 11 de abril del 2021. ¿Estaremos preparados para esa fecha para poder ir a votar? ¿Se hará en 2 días? ¿Cómo se hará en medio de esta post-pandemia? ¿Habrán contagios? ¿No habrán contagios? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a cambiar el sistema electoral? ¿Cómo está, señor Villalobos? Muy buenos días, gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted por acceder a nuestro llamado. Bueno, son unas elecciones, se podría llamar así, en medio de una coyuntura extraña, ¿no? ¿Por qué? Hay dos cosas. El tema del tema del coronavirus, ¿no? La pospandemia, y también pues esta presentación del decreto supremo en medio de estas pugnas que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuáles son las reglas de juego para estas elecciones de 2021? ¿Qué tal? Sí, definitivamente el presidente, con la convocatoria anticipada, porque podría haberlo hecho hasta el 15 de julio, ha calmado las aguas y ha dejado de lado cualquier especulación que había respecto a si se iban a postergar en las elecciones o la convocatoria, que era algo que el Congreso ha estado debatiendo hasta el martes último inclusive, ¿no? Entonces ya tenemos fijo que las elecciones son el 11 de abril. A partir de ahí todavía queda que el Congreso apruebe algunas modificaciones a la ley para tener las normas o las reglas mucho más claras, sobre todo en el aspecto de la democracia interna de los partidos, que es algo que todavía no se tiene regulado. Si bien es cierto, el Congreso ya aprobó una ley para dejar sin efecto las elecciones primarias que se iban a hacer por primera vez este año, lo que falta definir es cómo van a seleccionar a sus candidatos de manera interna, a través de qué modalidad, si va a ser por delegados o si va a ser a través de un militante un voto, y cuándo va a ser esa elección, que tendría que ser antes del 22 de diciembre, porque el 22 de diciembre vence el plazo para que los candidatos o los partidos inscriban sus candidatos en la plancha presidencial. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos en el marco del proceso electoral y cómo, a partir de cuándo empiezan a correr los plazos? Los plazos ya empezaron a correr desde la convocatoria. Tenemos que en agosto, el 14 de agosto, el RENIEC le va a remitir al Jurado Nacional de Elecciones el padrón electoral. Este padrón electoral que ya cerró el 11 de abril, es decir, en este momento ya ningún ciudadano puede hacer una modificación de su domicilio para votar en un lugar distinto al que vive el próximo año, porque ese trámite ya no se puede hacer, el padrón está cerrado. Cualquier cambio de domicilio va a surtir para después de las elecciones. Luego viene la aprobación del padrón en septiembre. Y finalmente, te digo, falta establecer la fecha de las elecciones internas, pero el 22 de diciembre de este año, es decir, en víspera de Navidad, ya tendremos presentadas todas las listas de candidatos. Y a partir de ahí tenemos la campaña electoral durante todo el verano, hasta el 11 de abril, que serán las elecciones. Algunas novedades sí sobre los requisitos, sobre la forma de inscripción de listas. Recordemos que ahora las listas van a ser paritarias y alternadas, es decir, la mitad de la lista va a ser de hombres y la mitad de la lista va a ser de las mujeres, de forma intercalada. No se ha eliminado el voto preferencial, sin embargo, en las próximas semanas el Congreso podría todavía debatirlo. Y la novedad adicional es de que se ha creado un nuevo distrito electoral, el 27, para los peruanos en el exterior, que ahora podrían ellos elegir directamente a 2 congresistas que se les ha asignado. Siguen siendo 130 los congresistas, no se ha aumentado el número, sino que Lima, que tenía 36 escaños, va a ceder 2 para los peruanos en el extranjero. Ahora, lo que preocupa es que nos hemos quedado, ¿no?, en cuanto al voto electrónico no presencial, ¿no?, porque no se va a aplicar, y más aún ahora que estamos en medio de la pospandemia, o sea, sería pospandemia en ese entonces si es que no existiera un rebrote, ¿no?, o otro tipo de, otra cepa de corona, ¿no?, como muchos ya están vaticinando y por ahí de repente alertando. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Bueno, nunca ha estado en debate la posibilidad de aplicar el voto electrónico no presencial, porque es una modalidad de votación que no está
todavía aprobada en elecciones nacionales. En ningún país del mundo casi lo aplican, salvo Estonia, que es un país pequeño en Europa. La OMP acá en el Perú solo la ha aplicado en elecciones de universidades o de colegios profesionales, y ahora lo que estuvo proponiendo es que se aplique, pero para las elecciones internas de los partidos, no para la elección de abril. A lo mucho se aplicará el voto electrónico presencial que se ha estado implementando paulatinamente. Tenemos que pensar que más allá de las comodidades que nos pueda brindar el voto electrónico no presencial, porque tú vas a votar desde tu casa o desde tu smartphone a través del internet, todavía las medidas de seguridad no son las adecuadas. No sabemos si ese sistema puede ser vulnerable, y hay que tener mucho cuidado con el voto, ¿no?, para que el voto no sea vulnerado. Ahora, entonces, para que el voto no sea vulnerado, pero a ver, claro, se espera que el voto no sea vulnerado, pero ¿qué pasa? Están proponiendo el tema de que sean 2 días de elecciones. O sea, no, ¿cómo sería eso? Porque en ese interín de esos 2 días, entre el primer día de votaciones y el segundo, ¿no pueden haber algunas cosas medias extrañas? Bueno, eso mucha gente lo va a pensar como tú. Vivimos en un país de la desconfianza. Definitivamente esa propuesta ha sido del presidente del Consejo de Ministros. Ojo que la ley electoral actualmente no permite el voto anticipado, es decir, que se vote desde un día, 2 días o una semana antes. El problema en el Perú sería ese: ¿qué pasa si votamos desde días antes? ¿Quién cuida las cédulas o las ánforas desde el día antes o los 2 días antes? ¿O qué pasa con las encuestas que se harían de los que van votando y se iría filtrando cómo va el resultado, ¿no? Entonces eso podría alterar la votación. En realidad el Congreso, en lo que está debatiendo como medidas para mitigar el riesgo del virus durante las elecciones, en el predictamen que se debatió el martes no ha incluido adelantar la elección. Lo que está incluyendo es sí que el día de la votación se extienda, ya no acabe a las 4 de la tarde, sino que acabe a las 6 de la tarde, que se dispongan las medidas sanitarias aprobadas por el MINSA en coordinación con la OMP, que seguramente va a significar que para votar tengamos que cumplir ciertos protocolos como el distanciamiento, medir la temperatura, desinfectar los locales de votación, etcétera, ¿no? Tomemos en cuenta que no somos el único país que va a hacer elecciones post pandemia. Antes de nosotros hay una decena de países que lo van a hacer. República Dominicana lo acaba de hacer el domingo en plena pandemia. Corea del Sur lo hizo en abril. Claro, Bolivia, en donde ganó la democracia, y en República Dominicana realmente es digno de admirar, ¿no?, cómo han llevado las elecciones. Así es. Entonces, más allá de que hay que preservar el derecho a la salud, el derecho a la vida, pero también hay que preservar el derecho a la participación política, y si en esos países se está haciendo elecciones, Bolivia lo va a hacer pronto, Estados Unidos, Chile, Ecuador también, antes que nosotros, seguramente vamos a encontrar las medidas para, cuidando la salud de las personas, puedan ejercer su derecho al voto. Ahí se está estableciendo de que, por ejemplo, las personas vulnerables o que estén incluso en ese momento con el virus, sean dispensadas del voto, que no participen y no se les aplique la multa, etcétera. Ahora, el Congreso de la República podría cambiar también la fecha, ¿no? Y ahí cambiaría toda la ficha. Bueno, el Congreso estuvo debatiendo cambiar la fecha hasta el martes, pero ya con la convocatoria efectuada por el presidente de la República sería un despropósito sacar una ley para desconvocar las elecciones, ¿no? Para mayo. Además que técnicamente no era recomendable hacerlas en mayo como estaban proponiendo, porque tú sabes muy bien que en el Perú en las últimas 3, 4 elecciones han habido siempre segundas vueltas. Entonces, de todas maneras, hay la posibilidad de que haya una segunda vuelta después de la primera elección. Si llevamos a una primera vuelta en mayo, casi la tercera semana, si no me equivoco, luego de esa elección hay todo un proceso de cómputo de resultados para saber quiénes son los 2 primeros que pasan a la segunda vuelta. Si sucediera lo mismo que el 2016, donde PPK con Verónica Mendoza estuvieron muy apretadas en la votación, podría demorarse el cómputo de ese resultado si es que se presentan impugnaciones, observaciones, y haría que de repente el jurado y la OMP no terminen a tiempo la proclamación de la primera vuelta y se entorpezca o se dificulte realizar la segunda, la cual estaría muy pegada
a la transmisión de mando, pero además tienes que tener en cuenta que elegido el presidente nuevo, tiene que tener un periodo de 30 días por lo menos para hacer la transferencia de mando, para que entren a los ministerios, a ver cómo es la transferencia, hay todo un mecanismo administrativo para recibir el cargo, etcétera, ¿no? Bien, muy amable señor Villalobos, muchas gracias por su participación.